No sé si López Obrador conocía la teoría del poder de la quina, de Joaquín Hernández Galicia, la quina, pero si no la conocía, la aplicó por intuición. En alguna ocasión, bueno, en concreto, cuando se inició la campaña de Martínez Manutú aquí en 1980, Ranulfo de Jesús Pérez Ruiz, el Pollo, nos llevó a Salvador Guerrero y a mí a visitar a la quina, no lo conocíamos. Dijo, venga para que saluden a don Joaquín. Había venido a un acto de Martínez Manutú, una cosa de la candidatura todavía. Y estaba en el motel ese de arriba, el panorámico. Y fuimos ahí y estuvo, nos lo presentó y que fue fulano, y nos quería, nos presentó porque éramos partidarios de Morelos Jaime Canseco. Dijo, los vamos a llevar porque ustedes son partidarios. Y total, ahí estuvimos platicando con la quina. Más de una hora nos dio una cátedra. Y entonces, en un momento nos dice algo muy interesante. Dijo, miren, para llegar a la política, para llegar al poder, el poder se divide en 25%. 25% son tus ciudadanos, tu gente, tus fieles. El otro 25% son pusilánimes. A esos hay que estimularlos, hay que vivificarlos, moverlos. El otro 25% son mercenarios. A esos los compras. Y el otro 25% son tus enemigos. Pero tú ya tienes acá a los pusilánimes que los motivaste, a los mercenarios que los compraste y a tu 25%. Y con ese 75% le das en la madre al enemigo. Y así llegas. Y eso fue lo que hizo López Obrador. Entonces, en esa compra de mercenarios, pues ahí entró Garza Narváez, entró Américo y entró una bola de... Y a otros mercenarios pues, se pegaron y a los pusilánimes pues ahí los andan moviendo. Entonces, ese es... Bueno, sigo pensando que quien sea candidato de Morena va a ganar. Y va a ganar por una sencilla razón. Es tal el desprestigio que deja la administración del PAN con cabeza de vaca que es imposible que pueda ganar algo. Y además los candidatos o precandidatos del PAN no tienen el tamaño como para, ni la personalidad como para poder disputarle a Morena. Ahora, el problema serio es que Morena en Tamaulipas no existe. Morena en Tamaulipas, el viejo pie simiente de izquierda, pues se evaporó, no hay. Entonces, a partir de 1918, cuando gana el licenciado López Obrador, pues llegó la ribazón de oportunistas y ahí entró de todo. Y ya llegó hasta el grado de ridiculez y de vergüenza para Tamaulipas que 38 personas se inscribieron para querer ser candidato a gobernador. Ahora, la mayoría de ellas, 4 o 5 que tienen posibilidades, o piensan ellos que tienen posibilidades, el resto es lo que le llaman, jugaron al reintegro. Si sabían que ya no iban a salir, pero ya traen un reintegro para exigir en la siguiente administración un cargo. Dice, yo fui precandidato, entonces me tienes que dar algo. O sea, ¿no hay convicciones? Ninguna. Ahora, hay casos vergonzosos de la gente que se inscribió ahí. En concreto, por ejemplo, ¿qué tenía que estar haciendo ahí Felipe Garza? ¿Qué tenía que estar ahí haciendo Olga Sosa? No, eso es Maki Ortiz. No. Los únicos que tenían ahí alguna posibilidad por la cercanía que habían tenido de la candidatura de López Obrador, pues era Héctor Garza, el Guasón, Rodolfo González y Américo Villarreal, que lo escogieron por aquello de que era conocido por el nombre del padre y que iba a jalar votos a López Obrador, pero fuera de ellos no había nadie más que tenía posibilidades. Ahora, lo más vergonzoso tal vez sea lo de Maki Domínguez. Maki Ortiz Domínguez. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque es una oportunista. En segundo, por las ligas que tiene con el matrimonio Calderón.
En tercero, porque desde nacimiento es panista, pues, se viene de la cuna del panismo que es Chihuahua. Entonces, ¿cómo la aceptan que le registran? Pero además aceptan que el hijo es candidato a presidente municipal de Reynosa y gana además. Y luego, pero claro, se puede entender que lo de Maqui fue que le dio calor López Obrador ya como presidente para darle la contra al gobernador. Puede ser la explicación, pero ni aún eso no. Nunca había estado la política tamaulipeca como tan sucia, tan fea, tan espantosa como ahora. Es que a la opinión pública la insultaron registrando a 38 gentes. Nunca se había visto eso. Siempre hay aspirantes que 18, 20, que los nombran, que son los periodiqueros, son los que los nombran. Pues los de realidad siempre decía hay 1, 2 o 3, nada más. Pero aquí la criba no hubo. Debe haber requisitos mínimos como para entrar a la universidad, requisito mínimo de conocimiento. No era posible. Es decir, abarataron la acción política de Morena. Pero digo, se entiende, Morena en Tamaulipas no existe. Y voy a decir un término que lo usaba Trump para referirse a los países centroamericanos, un whole shit, o sea, un excusado de pozo. Así han hecho la política aquí en Tamaulipas, un whole shit, un pozo de mierda. Es decir, y hay una razón, la política de Tamaulipas se encanalló desde hace 25 años para acá, cuando el narcotráfico entró a ser decisivo, y el maridaje de los gobernadores con el narcotráfico, y los presidentes municipales, y los magistrados, y los jueces, y los agentes del ministerio, todo se narcotizó. Entonces, ahí viene la degradación, hasta lo que estamos viendo ahorita. Es ya lo último, es el pozo del excusado, a ver al fondo está. Así está la política de Tamaulipas ahorita. Yo soy de la idea de que lo de aquí no es el PAN, es una bola de gandallas que también ingresaron al PAN, que no es el PAN original de Gómez Morín y de Efraín González Luna y de Chrysler Ibarrola, es decir, es el neopanismo que llegó con los salvajes que le decían los Broncos del Norte a partir de Manuel Cloutier. Y entonces se colaron gente como el actual gobernador, que no tiene nada que hacer en el PAN, ¿no? Es decir, el PAN ya no es el PAN, es otro partido. El PAN hasta Chrysler y Ibarrola. Después vino la degradación, que también es un whole shit. Eso es el PAN aquí en Tamaulipas y tal vez en toda. Donde el panismo de calidad que había, pues sería Yucatán, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco. Ahí también se ha degradado, ¿no? Gerardo Peña no tiene ninguna posibilidad, no. Es inexpresivo, el glostora sin personalidad, sin nada. Verástegui es un hombre ducho en la política a la mexicana, en la política tamaulipeca, entrón, pero carece pues de la formación que necesita Tamaulipas ahorita, es decir, ya no puede soportar otro cabeza de vaca. Y lo de Nader, pues bueno, pues no pasa de ser un comerciante de origen libanés, que no, sería lo peor que le pudiera hacer a Tamaulipas, que se libanizara la política. ¿El verde? Tengo que preguntárselo. Esta es la contestación. Pues está peor. Como presidente municipal de Ciudad Victoria, pues tenía muchos epítetos. No. Pero volvemos a lo mismo. No hay cuadros políticos en ningún partido. No. Con José Ramón Gómez Leal, es decir, pues es un muchacho hijo de familia, de gente que venía por el lado de los Leal de Pigmenio, pues gente que venía de abajo, de mucho trabajo y se hicieron mucha fortuna. Por el lado de Gómez Reséndez, pues son familias viejas de Reynosa. Pero él en sí, pues es un buen administrador de lo que él le gusta, los gimnasios y los hoteles, pero de política, pues no, nada. Pero claro,
como si el cuñado, que lo ve muy menor, es decir, Gómez Leal, el JR, ve menor social y políticamente y económicamente, bueno, ahora ya no, al cuñado. Pues, si él pudo llegar, pues yo con más razón. Es decir, Lo que aquí es Morena, que no es la verdadera Morena, pues hay 3 personas. Héctor Garza, conocido como el Guasón, que ha estado en muchos partidos, pero goza de la confianza del presidente López Obrador. Américo Villarreal, que como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, él lo que ofrece es el ánima de su padre, nada más, nada más. No puede ofrecer más porque tiene un pasado ligado a toda la corrupción del PRI en el sector salud, en el cártel de la medicina, en fin, cosas muy sucias, muy feas están atrás de él. Y además, pues, nunca en vida como médico, como persona, pues había tenido alguna manifestación política, ¿no? Pues, era un hombre retraído a lo suyo, a escondido, en fin, así. Y el otro es Rodolfo González, que es un tamaulipeco que se formó en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, con buenos niveles, escalando poco a poco y con buena preparación académica. Y hasta ahorita, pues, no tiene un flanco débil que le digan por el lado de corrupción o por el lado de algo, sino está bien formado. Entonces, de ahí uno de esos 3 pudiese ser, es decir, no llegan al desprestigio todavía. Lo de Carmona, pues, son de las cosas que tampoco se entiende de Morena, porque pues prácticamente se hicieron con Morena, es decir, cuando les entregaron la aduana y les permitieron todo el contrabando ese de traer gasolina a Estados Unidos. Y además, pues muy ostentosos todavía, pues como muy jóvenes en esto. Pero por otro lado, creo que a su vez lo de Carmona no es tan... Ellos en sí no tenían tanto poder, sino que los mismos medios lo han engrandecido. Era nada más gente que tenía dinero fácil, mucho, y que sabía darle a los políticos. Bueno, el que sale mal parado ahí es Américo, que era, según la prensa, le financió su informe ese que hubo fastuoso que hubo, y luego los retratos en la residencia de estos señores en San Pedro Garza García. Erasmo González Robledo, que yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, bueno, el gusto o disgusto, pero no hay que dudar, no hay que regatearle en el sentido, conoce como nadie, como si fuera del PRI viejo, del viejo PRI, cómo introducirse. Andar de lambebotas y arrastrándose, adulándose, como al estilo que se ha hecho en la política en México, no solo el PRI, sino todos los demás, pero el PRI en especial, durante su época de oro, pues así fueron que se hacían las carreras políticas. Entonces resultó tan hábil como el Cremas, Joaquín Contreras Cantú, o en su momento, nomás en otra dimensión, Emilio Martínez Manotú, que supo colarse. Nada más que Emilio Martínez Manotú nunca llegó a la bajeza de Erasmo, pero Erasmo es una revelación en la política mexicana. Y entonces tiene un cargo importantísimo, ser presidente de la Comisión del Presupuesto, nada menos. El presupuesto es todo para el ejercicio del gobierno. Claro que él es un monigote, no dice nada, le dicen, vas por ahí, vas por allá. No es el caso de, por ejemplo, Cavazos Lerma, cuando fue también de la Comisión del Presupuesto, ese sí decidía, porque era otra cosa, ¿no? Entonces, sí sabía de eso. Claro. Si nos vamos a tener a lo que es los medios de comunicación, que es por donde la gente se informa, aparentemente la ciudadanía está tan encanallada que le vale. No hay una respuesta, excepto en redes sociales. El grupo de Héctor Domínguez, que es muy contestativo, todos los demás defienden a Américo, y ya lo increíble, defienden y lo ponen como héroe a Genio Hernández, lo ponen de víctima
Es decir, yo veo la ciudadanía totalmente apolitizada y adormecida. Y hay una razón, son 25 años de miseria política. Entonces la gente está adormecida y resaltan gente como Erasmo, como, bueno, queriéndose colar de nuevo Felipe Garza, que han hecho de la adulación una profesión, como la Maqui Ortiz. Pero el pueblo en pueblo dice, la política es muy cochina, yo no quiero saber nada. No, el medio no hace ya opinión pública. Estimo que hace más opinión pública las redes sociales. Pero las redes sociales es una confusión. Pues si defienden a Eugenio Hernández. La ciudadanía, la opinión pública es muy manipulable. Es muy manipulable. Y van a votar por el que creen que va a ganar. Ahora, no hay que desechar ahorita lo del César Verástegui, le sabe al movimiento de masas y eso, entonces puede, y además pues tiene mucho dinero en público, entonces puede mover gente. No creo que gane, con todo lo que haga, no, el desprestigio de Francisco Cabeza García de Vaca es enorme, entonces no puede ganar, no, eso es imposible. Aquí es el de Morena. Ahora el de Morena vamos a ver quién es. Para mi perspectiva, creo que ya está decidido, es Rodolfo González. Solo hay una cosa, ¿por qué Rodolfo González? Porque es el único de los tres que le garantiza al presidente López Obrador la instauración de la 4T, que tiene conocimientos y que no tiene el desprestigio. Pero fundamentalmente es el único que garantiza la instauración de la 4T. En el momento en que él fue designado delegado para los programas de bienestar, en ese momento ya estaba decidido que se viniera a puerta abierta, haz lo que quieras, para que te des a conocer. Sí. Y le dieron permiso que viniera, sí, precisamente para que se diera a conocer, porque había un vacío de que no tenía todo el conocimiento. Y ahorita anda por todo el estado como delegado federal de los programas de bienestar social. Entonces, en el lapso de 30 días ha movido el estado entero. Ahora, voy a decir algo que hace muchos años, cuando Emilio Martínez Manatú llegó aquí de candidato a gobernador en el año 80. Mi primo Salvador Guerrero Zorrilla, que era muy claridoso, entonces lo fue a ver y estaba muy molesto porque estaba rodeado. Martínez Manatú no regresaba a Tamaulipas de la última candidatura que tuvo para senador en el año 58. Entonces regresa hasta el 80 ya como candidato, ya no conocía a los nuevos clase política. Y entonces Salvador va y va a su domicilio, le pide, donde vivía aquí Martínez Manatú provisionalmente, y le pide audiencia y se la da. Y entonces le reclama que por qué estaba rodeado de lo peor del PRI. Entonces le dijo Martínez Manatú con esa sabiduría y esa, pues que ya había vivido todo y además tenía ya la indolencia y estaba decepcionado de la política porque no fue presidente de la República. Le dijo, pues ¿qué quiere, licenciado? Es lo que hay, no hay de otros. Entonces esa sentencia es lo que nos dice ahorita Tamaulipas. Todo eso que hemos repasado del PRI, del PAN, Arturo, y todo, Arturo, Manuel Gómez, Manuel Muñoz, ya se dice, es lo que hay. Las Olga Sosa, Maqui Ortiz, es lo que hay, no hay de otros. En 25 años es lo que hay, no hay de otros. Entonces hay que hacer nuevos cuadros. Sí, claro. Y ahí es el ejemplo de Norberto Tremillo Zapata, cuando fue candidato y que tenía una cargada espantosa. Entonces fue cuando lo vio y le dijo, no, dijo, ninguno de estos, todos nuevos.